Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que tiene COVID-19. Dijo que sus síntomas son muy leves y que permanecerá aislado. Añadió que el secretario de Gobernación lo representará en las conferencias matutinas. Además, me han confirmado que el día de mañana recibirá, como tenía previsto hacerlo el jefe del Estado, a los embajadores y cónsules de este país. Le deseamos al jefe del Estado una pronta recuperación. También la titular de Semarnat y el gobernador de Guanajuato informan que tuvieron positivo a COVID. Hace un instante, el titular de la Profeco me dijo que el día de mañana a las 11 de la mañana se hará la prueba. Hoy despacharon con el presidente de la República varios secretarios de Estado, titulares de organismo, y bueno, pues veremos qué se da a conocer en los próximos días. Pese al incremento del número de contagios por coronavirus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las clases presenciales deben seguir. Esto dijo. Es importante que todos asistamos a la escuela, a todos aquellos que es muy alto el porcentaje de personas que asisten a la escuela ya en todo el país y en la Ciudad de México, pero es muy importante que sigamos viniendo a la escuela. Bueno, pues por supuesto hay que mantener la distancia, todas las medidas de seguridad sanitaria que ya conocemos. Aeroméxico ha cancelado 260 vuelos en los últimos días. Si hoy ve su página 10 de enero, sigue habiendo un montón de vuelos afectados. Revise, por favor, el tema. Hace un instante, el Procurador Federal del Consumidor invitaba a todos los usuarios también a pues mantenerse informados con las plataformas y las centrales telefónicas de esas compañías. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores dijo que hasta el momento tiene 79 pilotos de Aeroméxico y Aeromar infectados por COVID-19. Hace un instante platiqué con la directora general adjunta de la UNESCO, Gabriela Ramos. Ella lleva las ciencias sociales y humanas y me habló de este acuerdo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial, un tema apasionante. Parte de lo que me dijo fue esto. Ya hay un acuerdo en donde el desarrollo de estas tecnologías que están en todo lo que hacemos, desde decidir a dónde va a ser el cine, cómo descubrir el ADN del virus, el COVID, cómo saber aislar y tener los casos de contacto en el contexto de la pandemia, pues tienen que ser desarrollados con una base ética, tienen que ser dirigidos por nosotros, los humanos. Pues parte de lo que me explicaba. Vale la pena profundizar en este tema. El canciller Marcelo Ebrard hoy inauguró la reunión de embajadores y cónsules. Por supuesto habló del esfuerzo que esa dependencia ha hecho en materia de vacunas. Daniel Ortega asumió un nuevo mandato en Nicaragua. El PAN realizó la primera de 7 mesas de diálogo con el gobierno federal. Hoy se reunieron Adán Augusto López con Santiago Krill. Acusa a Ricardo Anaya que el plan de AMLO que va a presentar al INE es en realidad un dardo envenenado. Detienen a 4 personas por el abandono de 9 cuerpos en Veracruz. Ahí mismo en Veracruz encontraron los cuerpos de 4 personas en la vía pública en el municipio de Emiliano Zapata. En Celaya, 7 personas murieron en 2 diferentes actos. La coalición Va por México en la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal poner en marcha una nueva estrategia de seguridad, ya que por la situación que vive el país es, desde su punto de vista, crítica. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI la inversión fija bruta, se mantuvo sin cambios, la inversión no mejora en este país. Preocupa mucho que no esté incremento de los contagios de Omicron, que volvamos a tener otra caída por razones sanitarias y no se arreglan los temas políticos y al mismo tiempo pues tenemos estos temas sanitarios. También dieron a conocer información sobre el consumo. En un momento más revisaremos ese asunto. Antes me lazo con Guillermo Valdés, analista, exdirector de Seguridad Nacional de este país. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Feliz año. Bien, feliz año. Es lo mejor. Oye, pues 2 cosas te pongo sobre la mesa. Primero, pues ayúdame a ubicarme estas manifestaciones de pues desafío abierto a gobiernos como lo que vimos en Zacatecas o vimos en Veracruz también, de que aparezcan cuerpos, en el caso de Zacatecas, en la puerta de Palacio de Gobierno. ¿Tú qué lectura tienes de esa situación, Guillermo?
Mira, yo cuando estábamos allá por 2008 en el ascenso enorme de la violencia, que sucedían este tipo de eventos cuando recién comenzaba la lucha fuerte contra las organizaciones criminales, Jorge Pello acuñó un término para tratar de describir este tipo de eventos. Le llamaba que esto era eventos de una impunidad cínica. O sea, en México ha habido impunidad para la mayor cantidad de homicidios y barbaridades que ha cometido el crimen organizado. Pero el que tuvieran el atrevimiento de matar a 52 personas en aquel Casino Royal, o los migrantes en San Fernando, Tamaulipas, estos eventos de gran impacto que generaban, decía, es que tienen un cinismo estos tipos. Y lo que yo veo ahora es con tristeza, porque se empezó a controlar territorio y eso les dificultaba que hicieran este tipo de eventos otra vez. Entonces, el que ahora estemos presenciando estos cadáveres en afuera de los palacios de gobierno es el regreso a esa época de la impunidad cínica de las organizaciones criminales que pueden llegar con toda tranquilidad afuera de los palacios de gobierno, aventar los cadáveres y no les pasa nada. O sea, no hemos aprendido y no hemos aprovechado lo que se ganó en términos de control de territorio, de cómo hacer el despliegue de las fuerzas del Estado, o sea, el Ejército, la Guardia Nacional o entonces la Policía Federal, para restarles la movilidad, para controlarlos, para acosarlos, y ahora pareciera que se les ha cedido el territorio y tienen otra vez estas facilidades enormes para hacer sus barbaridades y exhibirlas de esta manera para aterrorizar a los gobiernos, para aterrorizar a los gobernantes y a la sociedad. Entonces me parece muy grave lo que está sucediendo, porque las luchas entre organizaciones se están dando con este tipo de mensajes de yo soy el que mando y hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, ¿no? Entonces es muy triste. Sí, es muy, digamos, alarmante, ¿no? Porque por un lado tienes la amenaza directa, en este caso a Monreal, y te dicen, a ver, voy a tu palacio y te dejo ahí los muertos, que supongo que le mete una intranquilidad enorme. Yo recuerdo varios gobernadores en otra época decir, pues si la gente cree que el gobernador no vive con miedo, porque te van y te ponen 10 muertos a la puerta de tu despacho, pues la verdad es que se equivocan. Pero además, en este caso, siento que hay un desafío abierto también a la federación, ¿no? Es decir, has intervenido en Zacatecas, pero ahí te van estos 10 muertos. El asunto también va contigo. Y una cosa es pelearse con la policía de Zacatecas, pero ya pelearse con la Federación, Guillermo, son como palabras mayores, ¿no? Pues sí, o sea, tienes toda la razón. O sea, también es un desafío porque hace, no sé, escaso un mes el gobierno anunció un enorme despliegue de la Guardia Nacional en Zacatecas, dijo al gobernador que no estaba solo, y pues uno se pregunta cuál es la estrategia de este operativo allí en Zacatecas, que ni siquiera tienen la capacidad de resguardar el centro histórico de la ciudad. Y en ese sentido, pues es un desafío, pero además una burla enorme al gobierno federal, decir, mira, sus operativos me tienen sin cuidado porque puedo hacer esto. Entonces, pero mira... Y eso es intolerable, ¿no? Pues, para cualquier gobierno de cualquier signo... no te metas con ellos, ¿no? Deberían pensar. Pero el problema es que no hay ninguna reacción seria de parte del gobierno federal. O sea, no tiene una estrategia de persecución, de desarticulación del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo llevamos viendo porque, fíjate, desde mayo de 2015, cuando en un evento de persecución al Mencho, para protegerlo, derribaron un helicóptero del ejército, los del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo en aquel momento dije, es increíble, yo creo que están firmando su acta de defunción, porque el ejército no va a permitir que estos tipos le derriben un helicóptero. Y
6 años después, casi 7 años después, ahí sigue el Mencho y ahí sigue el cartel Jalisco Nueva Generación más fuerte, más expandido, con un cinismo espantoso. Entonces, yo realmente creo que el desafío es grande, pero lo que me sorprende más es la incapacidad del gobierno para responder y articular una respuesta seria frente a la amenaza que representa el cartel Jalisco Nueva Generación. Sí. Yo me imaginaba que una cosa de ese tamaño, además después vino lo de Veracruz, traería como resultado una respuesta así contundente del Estado. Pero bueno, el presidente ese día estaba de muy buen humor, estuvo bromeando ahí hasta sobre que cómo veía García Luna a Carla Bruni y todo lo demás. No sé si esos temas merecerían la atención presidencial, pero bueno, eso ya lo platicamos la semana pasada. Hoy tenemos en las portadas de todos los diarios el tema de Rápido y Furioso. Tú eras director de Seguridad Nacional y me parece recordar, si no tú me corriges, Guillermo, que en aquella gira que hizo aquella visita que hizo el presidente Calderón, que por cierto fue muy exitosa, habló ante el Congreso y todo lo demás, el entonces procurador Eric Holder traía así bajo la manga, el gobierno mexicano, no estoy seguro de que supiera el tema de Rápido y Furioso. Años después me encuentro con que ahora el procurador va a proceder contra García Luna, Cárdenas Palomino, y de paso lleva al Chapo, que por cierto están detenidos 2 de ellos allá en los Estados Unidos. ¿Y qué opinión te merece todo esto? Mira, yo creo, hoy por más que le busqué en la prensa, no hay más detalles de la investigación de la Fiscalía, pero yo creo que se están yendo de volada, porque en todo caso, todo lo que se investigó en Estados Unidos sobre cómo se organizó esta operación, en todo caso apuntaba a que hubiera habido alguna participación y nunca quedó clara si de complicidad, si sabía o no, pero personal de la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Seguridad Pública estuvo ajena a aquella investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre estos hechos. Entonces ahora me sorprende que esté involucrado García Luna y Cárdenas Palomino, que estén involucrados ambos, cuando hasta el momento no había ningún tipo de vinculación y participación de ellos en la operación Rápido y Furioso. No sé, por eso te digo, me da mucha curiosidad a la hora que haya más información sobre el expediente, pero me parece más que por los pleitos internos que traen y las discordancias entre presidencia y fiscalía, a mí me suena que Gertz Manero se quiere congraciar con el presidente diciéndole: yo también aquí le ayudo a echarle tierra a uno de sus enemigos principales, que es García Luna, para poder seguir atizándole al presidente Felipe Calderón. Pero hasta no conocer en serio, yo creo que esto parece un invento. Ya, oye, porque hasta donde tú sabes, Rápido y Furioso se hizo a espaldas del gobierno mexicano, ¿no? Por supuesto, o sea, hubo... Fue incluso una especie de puñalada trapera, ¿no? Así es, fue un operativo que escondieron y que nunca se enteró la Procuraduría General de la República. Y en general el gobierno mexicano no nos enteramos de ese operativo, y eso quedó claro con la investigación que desde el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo. Entonces, era Eric Holder, ¿verdad? Sí. Sí, me sorprende que ahora le inventen esto a García Luna, ¿no? Digo, me parece que es como quieren convertir a García Luna en la piñata, ¿no? Sí. No, por eso digo, desde que ocurre lo de Zacatecas, volvemos a tener a García Luna, de cómo veía en este caso la espalda, ahí donde la espalda pierde su honesto nombre de la señora Bruni, y el tema ¿no? Pero bueno, a lo mejor son coincidencias. Guillermo, te agradezco mucho la interpretación y te mando un gran abrazo. Igualmente, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Lo mejor. Y bueno, pues le platicaba que hoy se dieron a conocer datos de consumo e inversión, 2 elementos fundamentales de la economía. Y yo le agradezco mucho a Iván Arias, el director de Estudios Económicos de Citibanamex, que hoy converse con nosotros. Director, feliz año. Hola, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio. Igualmente feliz año a todos. Aquí a tus órdenes. Pues, ¿cómo ves la inversión y el consumo? Son a octubre, por supuesto, los datos que da a conocer hoy el INEGI, pero bueno, ¿cómo estás viendo el panorama? Cuéntanos. Sí, claro, pues el panorama lo veo para inicios de este año en la economía mexicana, pues algo complejo.
con todavía algunos retos que venimos arrastrando de años anteriores, en el caso de la actividad económica, una desaceleración en la recuperación en toda la segunda mitad del año, incluso con una caída ligera del PIB en el tercer trimestre, y los indicadores oportunos para el cuarto trimestre indican un repunte muy ligero en este periodo. En este sentido, como tú comentabas, pues el consumo en octubre tuvo un crecimiento de apenas 0.2%, menor que el que había registrado en meses anteriores, mientras que la inversión tuvo una variación nula de 0.0% mensual, después de haber caído 1.6% el mes anterior. Es decir, continúa debilidad en el gasto que hacemos, tanto en consumo como en la inversión, los mexicanos, y a esto se ha sumado también un menor dinamismo de las exportaciones hacia el cierre del año. De esta manera, pues nosotros estimamos que el PIB en el último trimestre del año tuvo un crecimiento de solo 0.1% respecto al trimestre anterior, y esto implicaría un crecimiento acumulado de 4.8% en todo 2021. Y bueno, para este año... Tristón, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros revisamos hace algunos meses esta estimación que estaba alrededor de 6%, como todavía algunos analistas la mantienen, pero viendo la desaceleración tan pronunciada en la actividad que hemos visto en meses recientes, revisamos a 4.8%, un nivel que nos deja bastante por debajo del nivel previo a la pandemia, y que además deja un dinamismo también lento para este 2022. Por un lado, pues esperamos una desaceleración de las exportaciones respecto al observado el año anterior, dado que en Estados Unidos pues también se prevé una expansión más modesta, no más moderada, que vaya convergiendo a su crecimiento de mediano plazo, dado que se están retirando estímulos, por un lado en cuanto a gasto del gobierno, y por otro lado en cuanto a política monetaria, ¿no? Se espera ya que incremente la tasa de interés la Fed en marzo. Entonces todo esto va a limitar la demanda por bienes mexicanos o producidos en México, y por el otro lado pues vemos que el motor interno, el consumo y la inversión, como comentabas al inicio de la entrevista, pues se mantiene con un dinamismo bastante lento, y que no vemos que se vaya a detonar un crecimiento por el lado de la demanda interna en este año. No, porque entre otras cosas tenemos Omicron, señales encontradas con el tema de la reforma eléctrica y algunos temas más. El asunto de la inflación, que también les pega, por supuesto, a nuestros vecinos, pero también lo traemos alto en este mes al finalizar el año. ¿Cómo lo están viendo? Es un tema ¿cómo lo están viendo, Iván? Pues nosotros estimamos que va a continuar todavía por arriba de la meta de Banxico de entre 2 y 4% todo el año, que cierre en 4.6%, que es un 4.6%. Porque el banco decía que hacia el Banco Central, que hacia el último trimestre empezaría como a declinar, ¿no? Pero ustedes lo ven todo el año así. Sí, pues sí va disminuyendo efectivamente a lo largo del año. Nosotros estimamos pues un primer trimestre todavía ahí arriba del 6%, y luego que vaya bajando hasta cerrar en 4.6% en diciembre, todavía muy elevado, y pues porque pues no vemos que se vayan a solucionar los factores que han presionado a los precios en los primeros meses del año, ¿no? O sea, este tema de cadenas de suministro a nivel mundial, está todavía precios de los energéticos que se están desacelerando pero permanecen elevados. Vemos una tendencia de fortalecimiento del dólar, y que acarrearía una ligera depreciación del tipo de cambio en México, y también un factor que hemos visto históricamente en el caso de México, de una inercia muy persistente en la inflación, que se va medio retroalimentando. Y por último, el tema de elevadas revisiones salariales, ¿no? Que se suma a las presiones de costos de las empresas, y que pues impiden una desaceleración de la inflación pues más acelerada. Muy bien. Pues Iván, muy agradecido por la entrevista. Un gran abrazo. No, de nada, con mucho gusto de poder atender a ti y a todo tu auditorio. Que tengan muy buena noche.
Gracias, Iván Arias, el director de Asuntos Económicos y Sociales de Citibanamex. Fíjese que leo que Zacatecas, Durango y Tabasco han determinado suspender por 2 semanas el tema de las clases presenciales. Platicábamos pues desde diciembre, ¿no? Este asunto de si era o no una prudente estar haciendo concentraciones, estar haciendo celebraciones y todo lo demás. ¿Se acuerda de todo el tema de las verbenas? Bueno, en el momento se consideraba que era lo apropiado, a pesar de que teníamos, como nos lo hizo ver el diputado Chertorivsky en ese momento, información de que en otras partes estaba ocurriendo lo que ahora está ocurriendo. Llamarse engaño o sorpresa en este caso no vale, pero bueno, ahí están estas entidades tomando esta determinación. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum dijo: en México, y esa ha sido la postura desde el inicio, se va a clases presenciales, es en la capital de la República, quiero decir. Y bueno, pues yo le agradezco mucho a Salomón Chertorivsky, permítame subrayar, exsecretario de Salud de este país, que el día de hoy nuevamente haga, como todos los lunes, por supuesto, su comentario. Mi querido Salomón, feliz año. Feliz año, querido Leonardo, encantado de volver a verte, encantado de poder estar con tu auditorio, que sea un año 2022 de mucha salud. Que nos tenemos que cuidar. Nos lo decías en tus últimos comentarios del año anterior, y enos aquí ante esta realidad, hoy incluido el jefe del Estado, a quien le deseamos una pronta recuperación, 2 secretarias de Estado y un gobernador contagiados, y bueno, pues ahí están los datos, Salomón, para quien quiera verlos. En efecto, Leonardo, lo platicamos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que supiéramos que venía Omicron. Habíamos dicho que Europa había sido un buen monitor de lo que después sucedía en el continente americano y lo que estaba sucediendo. Tal cosa nos dijiste, sí. Pues que iba a pasar. Después llegó Omicron y dijimos, pareciera que puede ser una variante altamente contagiosa. Se confirmó hace ya varias semanas que es probablemente la enfermedad en la historia de la humanidad con mayor capacidad de contagio que hemos tenido. Lo estamos viviendo en el mundo, iba a llegar a México, era cuestión de tiempo, y pues nuevamente, como ha sucedido desde el principio de la gestión de esta pandemia en nuestro país, pues mejor pensar que con la buena voluntad, que con fe, que con buen ánimo, con buenos deseos, con detentes, pues no nos va a tocar. Y pues los hechos son que sí nos toca. Y el día de hoy, Leonardo, es un buen ejemplo de la irresponsabilidad de lo que priven nuestras autoridades. Vaya, el presidente en su mañanera nos regaló pues lo que es una clase de pedagogía, con pedagogía perfecta de todo lo que no se tiene que hacer. Que son eventos no necesarios, en lugares cerrados, sin ventilación, el no utilizar cubreboca, estar hablando a lo largo de horas, y pues en efecto al final dijo, pero por lo que tengo son síntomas de catarro, cuando la instrucción médica es que en estos momentos tener síntoma de catarro a lo que te debe de llevar es hacerte una prueba para ver si tienes o no COVID y tomar las medidas pertinentes. Pero además en contradicción con, por ejemplo, lo que dijo la jefa de gobierno, no se hagan pruebas. Si hay síntomas de catarro, asuman que se tiene COVID, sí, y aíslense. Y el presidente, pues contrario a todo, a lo que recomienda la autoridad sanitaria, lo que dijo la jefa de gobierno, pues hoy dio su conferencia, y en efecto, querido Leonardo, al presidente, pues que le haga caso a sus médicos, que se cuide y una pronta recuperación. Pero si me permites, yo quería conectar el tema hoy de Omicron con algunos de los asuntos que estabas comentando en la entrevista anterior con Iván, con el tema económico. Y yo quisiera destacar, y quizá nada más nos da tiempo para hacerlo esta vez de manera telegráfica, querido Leonardo, 2 asuntos que ya puntualizaba el querido Ricardo Becerra en su texto de la semana pasada. Hay muchos fenómenos económicos a estudiar, ya hablabas de la inflación, pero es interesantísimo cómo llegamos esta vez a la inflación. Vaya, son fenómenos que ya asomaban al principio con COVID, pero que se fueron articulando de manera muy particular. Este caso de la inflación
que en esta ocasión se da por un fenómeno, sobre todo diría yo, de escasez. Hubo periodos de tiempo importante en donde se dejó sí de producir, donde hubo fracturas de las redes de suministro, las redes logísticas, las redes de abasto, en donde las empresas trataron de llevar al mínimo sus inventarios, donde el comercio, sobre todo marítimo, que es el 80% del abasto en el mundo, se vio obstaculizado, se vio en problemas. Los propios puertos donde se carga y descarga, pues no tuvieron en muchos momentos personal. En fin, hubo un problema importantísimo de producción y de abasto a lo largo de meses. Pero al mismo tiempo, las personas tuvieron meses también para, en muchos casos, no en todos, porque hubo personas que perdieron el empleo, en fin, pero en muchos casos, el no salir de casa, sobre todo en los países desarrollados, significó no gastar dinero. A esto lo acompañaron además importantísimos programas de estímulo y de apoyo por parte de los gobiernos que hicieron que muchas personas en el mundo, quiero insistir y subrayar, en donde hubo apoyos y en países desarrollados, que muchas personas tuvieran dinero para comprar y no estaban comprando. En este momento sale la gente a comprar, a demandar muchos bienes, y todavía la producción no tiene la capacidad para alcanzar esta demanda y se genera un fenómeno de escasez que nos lleva a una importante inflación en el mundo. El segundo fenómeno, Leonardo, que me parece interesantísimo de observar, es el fenómeno de la pérdida de personas que quieren trabajar, marcadamente en Estados Unidos. Esto ya se había visto en Europa, pero en Estados Unidos 4 millones de personas al mes están abandonando sus trabajos. Aquí hay un fenómeno, mucho se pudiera explicar por los apoyos del gobierno, pero sobre todo, como lo decía el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, se puede entender por un fenómeno psicológico que nos trajo la pandemia. La enfermedad, el dolor, la pérdida, la muerte, nos lleva a valorar y a pensar ¿qué queremos hacer de nuestras vidas? ¿Realmente queremos estar en un trabajo que nos desagrada, donde la pasamos mal todos los días? En fin, y mucha gente pareciera que decidió que ya no quiere estar en ese tipo de trabajos. Y por eso la hotelería, los restaurantes en Estados Unidos, quienes cuidan niñas y niños, quienes cuidan ancianos, estamos viviendo un momento en donde hay una escasez también de empleo, de mano de obra en muchos de los trabajos, que está generando un fenómeno laboral, insisto, que no conocíamos. Termino. Omicron viene en estos momentos con su altísima tasa de contagio, con muchísima gente que se va a tener que quedar en casa sin poder producir los bienes que la economía requiere, sin poder ir a trabajar en los espacios de servicio donde se necesitan. Nos va a acelerar estos dos fenómenos para iniciar un 2022 verdaderamente complejo para la economía del mundo. Con todo lo que tenemos además en nuestro país, pues tenemos un año que se ve muy difícil, Leonardo. Absolutamente. Oye, un minutito te retengo más, Salomón. Ustedes, los diputados, supongo que irán a modelo híbrido, ¿no? Incluido el Parlamento abierto, que tenían pensado para la reforma eléctrica. Supongo que todas las sesiones irán o evolucionarán hacia un modelo híbrido, ¿no? Todo seguirá siendo híbrido, pues incluso cuando ya estábamos en condiciones de poder ir a trabajar presencialmente, como lo estaba haciendo todo el mundo, pues muchas diputadas y diputados prefirieron optar por el modelo híbrido. Con esto, sin lugar a duda, iniciaremos el 1 de febrero con el modelo híbrido. Te mando un gran abrazo, Salomón. Fuerte abrazo, Leonardo, y por favor al auditorio, estamos en plena ola. Las siguientes 2 semanas van a ser de muchísimos contagios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer: vacunarnos con esquemas completos. Hay que utilizar cubreboca de buena calidad en todos los espacios cerrados, inclusive cuando estemos con gente con la que queremos o la que confiamos. Hay que estar en espacios ventilados, aunque haya frío, mejor abrigarnos. Y por favor, si hay síntomas, hacerse una prueba. Si sale negativo, que
qué bueno, si sale positivo, hacerle caso a los médicos. Bueno, pues tomamos nota. Salomón Chertorivsky, subrayo, fue secretario de Salud de este país y para fortuna nuestra todos los lunes en este espacio. Salomón, gracias. Hasta la semana próxima. Muchas gracias, estimado Leonardo. Un fuerte abrazo. Lo mejor, hacemos una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información, le agradezco mucho que nos acompañe. Bueno, pues vamos, por supuesto, a enlazarnos ahora con mi compañero Óscar Zúñiga. Me dicen que ya lo tienen, ya lo tenemos enlazado. Óscar, adelante. Para muchos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a la cancelación de vuelos por falta de tripulaciones, esto porque 140 pilotos y sobrecargos resultaron contagiados con COVID-19. Este lunes, personas que les cancelaron sus vuelos les pidieron hacer fila y concentrarse en un espacio especial del aeropuerto, donde personal de Aeroméxico les estaría dando una respuesta sobre el estatus de sus viajes. Sin embargo, para Antonio Escudero, que llegó de Madrid, la situación es inadmisible. Su destino era Torreón y no sabe dónde está su equipaje. Mi vuelo era México-Torreón. Nadie te avisa de nada, cancelado. Oiga, avise, las maletas no sé dónde están, porque eran destino a Torreón. Aquí yo llevo desde las 4 de la mañana. Nadie te soluciona nada. Y había una persona, todo lleno de fila, gente, una persona para que nos diga qué va a pasar. Y bueno, esto es una cosa que no se puede ni creer. Ni sé nada de mis maletas que están facturadas hasta Torreón, no sé qué va a pasar. Ni sé cuándo me va a ir, ni me han dicho nada, no sabe nadie nada. La principal queja de los usuarios de la aerolínea es que la compañía no ha tomado las medidas de emergencia correspondientes para dar solución a sus clientes. Existe mucha irresponsabilidad, ya que dan soluciones parciales, programando vuelos, pero no hay garantía de que salgan las aeronaves, señaló el señor Celso Pérez. Es una solución parcial. Y lo que pasa es que no garantizan que vaya a volar yo mañana con ellos. Lo que yo pedía era que me cambiaran de aerolínea. Yo vuelo a Tijuana originalmente, pero yo lo quería cambiar a Los Ángeles porque yo estoy en el área de Los Ángeles. Pero me dijeron que no era posible porque es un vuelo nacional y cambiarlo a un vuelo internacional. Desde las 12 de la noche, haciendo cola. Una explicación muy leve, hasta ahorita que voy saliendo. Hasta ahorita me atendieron, a las 8 de la mañana. Son 9 horas ahí parado y hasta ahorita no he dormido nada. Esa es la situación, es un caos terrible. La situación para muchos pasajeros es complicada, pues les reponen su vuelo para la tarde o al día siguiente muy temprano, y aparte de perder mucho tiempo en el aeropuerto, no hay certeza de que vuelen porque la aerolínea está supeditada a las tripulaciones que les avisan minutos antes si están contagiados o sanos para cancelar o realizar la operación. Con imágenes de Uriel Rivas, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí tiene usted la situación y yo digo una cosa, este es un servicio público y el servicio público está concesionado y por tanto regulado por el gobierno. En Twitter me han puesto ahí una severa reprimenda algunos críticos diciendo, es que es una empresa privada. Sí, es una empresa privada la que tiene el problema, pero está regulada por el gobierno. Hay aquí una administración pública que debería pedirles, en este caso a los concesionarios, que pues les dijeran, por supuesto, además Aeropuertos es un ente público que les deberían dar alguna explicación, digo yo, y déjeme decirlo con todas las letras, aunque sea polémico, en vez de estar viendo de arreglarle el presupuesto al INE, que el jefe del Estado anunció que ya tenían el trabajo hecho para decirle al INE cómo había que sacar 3,000 y pico de millones o los que vayan a sacar para la consulta de revocación de mandato. Esta es una responsabilidad directa del Ejecutivo.
Es decir, la Secretaría de Comunicaciones, mientras no me digan que ha sido desincorporada el gobierno, tendría que estar diciendo, oiga, pues son un ente regulado y es un servicio público, por tanto, algo debería estar diciendo el gobierno, y bueno, pues entiendo que estén muy preocupados por el INE, pero el INE es un órgano autónomo, deberían, creo yo, también estar preocupados por esto, que es, creo yo, una facultad que el gobierno no puede, en este caso, dejar de lado, aunque recuerde el pasado y las quiebras de Mexicana y todo lo demás. Esto está ocurriendo aquí y ahora. Cambio de argumento informativo, voy ahora con la profesora Ileana Rodríguez, a quien le agradezco muchísimo, muy querida, muy apreciada en este espacio, es internacionalista del TEC de Monterrey, que converse con nosotros. Ileana, bienvenida. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues en los últimos días hemos estado hablando mucho de Putin y del papel de Rusia por el tema de Ucrania, la tensión que ha habido con la OTAN, por otro lado el apoyo que Putin ha dado al gobierno de Kazajistán para una operación que vista por los ojos occidentales da miedo, ¿no? Esto de disparar a los manifestantes de manera directa. Te pido que nos ayudes a ubicarnos. ¿A qué está jugando? ¿Cuál es el gran juego estratégico de Putin en estos tiempos? Ileana. Gracias. Bueno, pues estamos viendo un reposicionamiento de Rusia marcando la esfera de influencia que tiene con los miembros de lo que tiene que ver con la comunidad de lo que alguna vez fueron estados de la Unión Soviética y que tienen independencia, pero que finalmente están sumamente influenciados y por supuesto también dependen en una gran medida de la economía de Rusia. Pero por otra parte también señalar que por parte, por ejemplo, de Ucrania, de todo lo que tiene que ver con gasoductos que alimenta vía Ucrania a la Unión Europea. Entonces, la relevancia que tiene Rusia en este sentido. Por otra parte, también señalar los nuevos tiempos que existen en el plano internacional relativos a los reacomodos no solamente de los estados, sino de la influencia de la tecnología. ¿Sabes una cosa, Leonardo? Hay un poco de ruido por parte de los colaboradores del noticiario, porque se escuchan las voces de ellos. Ay, Dios mío, a ver si me ayudan a que no me distraigan, Ileana. A ver, estamos ya en mejores condiciones. Sigue, por favor. Sí, gracias. Entonces comentaba, también no hay que perder de vista el poder que está teniendo la tecnología en la geopolítica y el interés de los estados, donde ya no solamente se encuentra Estados Unidos en pugna con Rusia, sino también los intereses de una China cuyos, por ejemplo, mineros en la producción de criptomonedas, pues se fueron precisamente a otros territorios como Kazajistán. Entonces, el tablero en realidad geopolítico hoy día es de carácter económico, influenciado por la tecnología y otros procesos de industrialización donde se están peleando estas tres naciones, Estados Unidos, Rusia y China. Ahora, reducirlo a temas de sociedad civil, de agresiones a los propios ciudadanos, es un poco limitar el panorama de lo que en realidad están buscando estas naciones. Primero vimos, por ejemplo, a Crimea generando esta adhesión a Rusia, sí, bajo un referéndum que fue inconstitucional, pero que finalmente logra la anexión hacia la propia Rusia. Rusia movilizando tropas precisamente en los límites de Ucrania, concediendo pasaportes a los prorrusos de ese territorio. Sí, por supuesto, en la cuenca de Donbass, generando movilizaciones al interior y, por supuesto, inestabilidad en la propia Ucrania, que por supuesto muestran la capacidad que pueden tener los propios ciudadanos, pero organizados desde fuera. Ahora, ¿cómo limitar esta problemática? Estados Unidos también ha desplegado una serie de sanciones con anterioridad desde el 2014, pero que también mantiene en pie si estas conversaciones de diplomáticos que se encuentran en Ginebra no llegan a buen puerto. Por supuesto, se acentuará la crisis pero el tablero es mucho más amplio que la propia amenaza hacia Ucrania.
Tomo nota de esto que me dices. Ayúdame a ubicar un asunto, te retengo un minuto más. Un asunto que, bueno, a mí me viene a la memoria. En los últimos años de la Unión Soviética, uno de los elementos que más le pegó era cuando la acusaban de ser represora, de no respetar los derechos humanos, que son temas que cuando uno oye la crónica de Kazajistán, dice uno, bueno, a ver, si el líder de Kazajistán habla de una manera que haría, pues no te digo ver como un niño de pecho a Duterte, al de Filipinas, pero decir, a ver, les disparas directamente y no averiguas. Todos estos temas no le hacen perder legitimidad a Rusia en su estrategia. Está este tema de una política musculosa y de un Estado absolutamente sin ninguna consideración con la población, aunque sean que en este caso protestas críticas que ellos dicen que tienen un origen ilegítimo, Ileana. Sí, por supuesto. El presidente actual de Kazajistán, por supuesto, enmarcado en un Estado autoritario totalmente. Lo que llama la atención es por parte de Rusia, como líder de este Tratado de Seguridad Colectiva, donde se encuentran líderes como por ejemplo de Bielorrusia, que también tiene prácticas autocráticas. Y sí, lamentablemente el acercamiento a Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán, pues habla precisamente de un Estado arcaico que protege a estados con pocas prácticas humanitarias y, por supuesto, cero derechos humanos. Sí, no sería bien visto esto, pero aquí es una medición de fuerzas que también tiene que ver con la capacidad bélica militar y, por supuesto, con tratados que se quieren celebrar con Estados Unidos y con la Unión Europea y otros territorios, precisamente para el control de armas que tengan componentes de carácter nuclear. Entonces hay muchas cosas en juego y sin tratar de defender a Kazajistán y a su mandatario en relación a estas protestas, donde no podemos hablar de daños colaterales porque no hay un conflicto armado no internacional, simplemente lo que estamos viendo son brutales agresiones en contra de civiles. Bueno, pues nuevamente vemos a estos como carne de cañón en un tablero internacional donde se están delimitando fuerzas, ejes de influencia y, por supuesto, la posibilidad de justificar la salida de tropas de tal organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un poco matizando lo que quiere hacer la OTAN también en Polonia respecto de Ucrania. Muy bien, pues Ileana, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado el día de hoy con nosotros. Ileana Rodríguez es profesora internacionalista del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias y feliz año. De nada, también para ti. Feliz año a todos. Bye bye. Gracias. Y saludo ahora al director de Transparencia Mexicana, el doctor Borges, a quien como todos los lunes me da mucho gusto saludar. Doctor, feliz año. Estimado Leonardo, feliz año y vaya cómo arrancó esta semana, ¿verdad? Oye, pues sí, ¿cómo arrancó este año? ¿Qué tema compartes con el auditorio, mi querido Eduardo? Mira, una nota de preventiva. La próxima semana empieza el Parlamento abierto para la reforma eléctrica. Algún día platicaremos si realmente es Parlamento abierto o son solo audiencias, Leonardo, ¿no? Creo que es un tema que vale la pena analizar. Pero en particular me gustaría referirme a un tema. Vamos a asumir que los legisladores no tuvieran línea de parte del Ejecutivo para defender la reforma eléctrica y que realmente estos espacios para escuchar distintas voces fueran reales, efectivos, que estuvieran interesados en escuchar a las comunidades académicas, social, al empresariado, a los distintos grupos. Me parece que un tema que hay que cuidar especialmente en la reforma, dado lo que vivimos en la reforma energética y en otras reformas de esta importancia, es el tema de los conflictos de intereses legislativos. Más de un senador, más de un diputado, no solamente tiene el interés supremo de la nación al momento de discutir estos temas, sino que está metido en intereses directos y privados en esta materia. El caso más evidente es el del senador Guadiana de Coahuila, ¿no? Él vive de venderle carbón a la CFE y pues formará parte del grupo de personas que discuta esta reforma eléctrica en el Senado y en la Cámara de Diputados. Me parece que un tema que hay que cuidar en estas discusiones sobre la reforma eléctrica es que los legisladores que participen de ella pues no sean juez y parte, Leonardo, no tengan intereses directos y estén avanzando una agenda, no porque es el interés supremo de la nación, sino porque les conviene, ¿no? El caso del senador de Morena, de Coahuila,
no es el único caso, y creo que vale la pena pues estar muy atentos a pues quienes están defendiendo y qué de la reforma eléctrica, para no sorprendernos después con que lo que se impulsó no fue lo que le convenía a México, sino lo que le convenía a algunos legisladores que están a cargo de este proceso. Empieza el Parlamento abierto y hay que estar muy atentos, Leonardo. Yo creo que ese es un gran tema, ¿no? Es decir, en qué discusiones deberían, en cualquier caso, excusarse o decir, oiga, yo entro aquí, pero pues soy parte interesada, ¿no? Mi negocio vale tanto y tengo intereses directos. Son parte regulada y sí creo que es un asunto pues muy relevante que hay que discutir, ¿no? ¿Cómo se reglamenta saludablemente ese asunto, ese tema? Sin duda, mira, el año pasado, o sea, a finales del año pasado, hubo un experimento muy interesante en Sonora. Una legisladora local que preside la Comisión de Vigilancia, que tiene que aprobar la cuenta pública, se excusó de la discusión y de la votación de la cuenta pública porque ella había sido funcionaria del gobierno que se estaba auditando y le pareció a todas luces inapropiado pues votar una cuenta pública del propio gobierno del que ella era parte cuando estaba en el Ejecutivo, y ahora desde el Legislativo pidió excusarse. Sí, creo que es un tema que hay que revisar porque se les cruzan los intereses, Leonardo, ¿no? Los legislativos y los que son pues intereses legítimos pero personales alrededor de un tema tan sensible como la reforma eléctrica. Pues así estamos. Mi querido amigo, ¿algún apunte más? No, un fuerte abrazo y que sea realmente un muy buen año para ti y para el auditorio. Cuídate mucho y bueno, pues seguimos con la información. Vamos a enlazarnos con mi compañera Andrea Meraza a ver si la tenemos ya. Tiene ahí algunos temas que por supuesto tienen relevancia, tiene que ver con el ISSSTE. Por cierto, hace un momento platicábamos de las responsabilidades del Ejecutivo en materia de regulación de la aviación civil. También hace unos días le platicaba que 7 de cada 10 recetas del ISSSTE no se surten. Yo creo que también el esfuerzo titánico, político e intelectual del gobierno, los asesores del presidente deberían estar pensando cómo se resuelve ese tema y no estar pensando cómo resuelve los otros asuntos de otros órganos. Pero no me extiendo en el asunto, ya tenemos a Andrea Meraza. Adelante, Andrea. Muy buenas noches, doctor. Pues los médicos notificados de su baja laboral aún no han sido avisados de la posibilidad de reubicarlos en las clínicas familiares del ISSSTE. Los entrevistamos y de forma anónima declararon que aún con esta posibilidad existe el riesgo de perder su antigüedad. Refirieron que en algunos casos, por ejemplo, personal del 20 de noviembre, aunque su contrato se acabó el último día del 2021, se firmó un nuevo documento que los avalaba con trabajo durante este año. Escuchemos lo que dijo uno de ellos. El día jueves pasado nos dijeron que ya no entraron los contratos, nuestros jefes en el hospital no sabían qué había pasado, les habían avisado el mismo jueves que ya no estaban corriendo adelante los contratos, que porque según ya no había recursos financieros. Y bueno, ante esto también el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, pues aclaró que ellos ya no tienen responsabilidad sobre la plantilla de este personal, doctor. Vaya, pues Andrea, muchas gracias por el reporte, cuídate mucho y cuídese mucho, ya que los contagios están a todo lo que dan. Deseamos una pronta recuperación al jefe del Estado, que hoy se reportó efectivamente como positivo en COVID, y nos vemos mañana. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.